Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Esta presentación es principalmente sobre soledad en las personas mayores, pero voy a tratar algunos indicadores de soledad en otros grupos. Y hay tres cosas que me gustaría que se lleven de aquí hoy día. Tiene que ver con las definiciones de soledad, porque lo he visto bastante, sobre todo en los medios de comunicación, pero es bueno que los equipos de salud lo tengan súper claro también. ¿Qué es la soledad y cómo se distingue de otros problemas relacionados con las conexiones sociales? Nos vamos a parar desde un paraguas mucho más grande que es de conexión social. Y problemas de conexión social tienen que ver con la soledad y con el aislamiento social, pero hay otros indicadores, otros factores como el estar conectado, como el pasar tiempo solo, que están relacionados pero no son lo mismo. Entonces, que se lleven una claridad conceptual, si es que no la tenían, o que la refuercen, de qué es soledad y qué es aislamiento social, cuáles son los factores más importantes y cómo lo estamos interviniendo hasta ahora. No necesariamente aquí, pero aquí también, porque hay muchas cosas que se hacen acá que a lo mejor no tienen el objetivo o el título soledad, pero que tienen que ver con las conexiones sociales y con el aislamiento social. Em, a ver, voy a partir diciéndoles que la soledad es una experiencia desagradable y dolorosa, por definición, por mecanismos de cómo operan el cerebro, es una experiencia que no es placentera. Cada vez que hablamos de yo quiero pasar tiempo solo, quiero disfrutar de mi propia compañía, eso no es soledad. Soledad es poco placentero, es doloroso. Y está relacionado con que lo que yo necesito de mis redes sociales, de mis relaciones afectivas o de mis relaciones sociales, no cumple ni mis necesidades ni mis expectativas. Está relacionado con expectativas también. Que yo pienso que voy a tener en esta época de mi vida y que tengo, que necesito en esta época de mi vida y que tengo. Ambas cosas, es esta discrepancia entre las dos. Por lo tanto, es subjetiva, es una evaluación que yo hago constante de cómo funcionan mis redes. Lo que sí es un mecanismo que es evolutivo, es poco placentero y es doloroso, pero estamos en una sociedad muy acostumbrada a tender a la felicidad y querer que todo el mundo esté bien todo el tiempo, pero nuestro cerebro tiene mecanismos evolutivos que son dolorosos para gatillarnos cosas. Y por lo tanto, se enciende una alarma de no tengo lo que necesito, se produce un proceso inflamatorio incluso, corporal, cerebral, para que yo me mueva y haga cosas por resolver esta discrepancia. Se cree, porque es una teoría en realidad, pero a propósito de los estudios de neurociencias y de antropología, que este mecanismo existe porque necesitamos vivir en sociedad. Lo hemos necesitado siempre, más aún cuando estábamos entre puros depredadores. Por lo tanto, para que nos agrupemos y nos mantengamos agrupados para cuidar crías, para desarrollarnos, para producir comida, etcétera, tenemos este mecanismo en el cerebro que nos manda una señal, es una alarma de hay que hacer algo, necesitas otras personas. Entonces, no es negativo per se, pese a que es doloroso, no es malo ni dañino per se, pero se puede volver, ahí hay uno de los estudios de la teoría evolutiva, se puede volver muy negativo cuando a la gente no le gatilla moverse a hacer algo. Si las personas no tratan de resolverlo y este sentimiento, esta sensación, experiencia se instala y no me permite hacerme cargo y no hay un cambio en las necesidades que yo tengo, entonces ahí se vuelve negativo. Em, y se diferencia de otros factores relacionados con las conexiones sociales como solitud, porque la solitud es voluntariamente, es una medida objetiva, pero es voluntariamente elegir pasar tiempo solo. Y a diferencia de la soledad dañina, de la soledad que es permanente, la solitud, el que yo escoja pasar tiempo solo, en que yo use mi tiempo, en que yo desarrolle mi habilidad de estar conmigo mismo, es positiva y ayuda y protege la salud mental y la salud cerebral y la salud física. Cuando yo elijo ir a caminar y estar tiempo solo, y hay estudios que miden cuánto tiempo solo pasa la persona caminando y si eso es voluntario o no voluntario. Si yo escojo pasar tiempo solo, pero tengo red, tengo gente con la que comunicarme, entonces sí es solitud. Si yo paso tiempo solo
mucho tiempo solo, porque no tengo gente a mi alrededor, porque siento que esa gente no me apoya, porque no es cercana, eso es soledad. Cuando deja de ser voluntario el que yo pase tiempo conmigo mismo. El aislamiento social es otra medida de las relaciones o de las conexiones sociales. También es una medida objetiva. La podemos mirar de afuera y decimos, esa persona está aislada. Y es algo que se mide constantemente en la atención primaria y que todos los servicios de salud siempre están pendientes, ¿no? Cuando la persona se desconecta de otros, porque no hay contactos en la red, porque esos contactos no están frecuentemente, porque esos contactos no son cercanos y por tanto no proveen el apoyo social o el apoyo en general que esa persona necesita. Cuando esto se corta, entonces tengo a alguien que está aislado. Y luego está la soledad, que era lo que hablábamos, que es una medida objetiva. Entonces yo hago una evaluación y otros pueden hacer una evaluación de lo que yo estoy sintiendo. Si yo siento que el número de contactos que tengo no está generando apoyo, no está siendo cercano, yo no puedo acudir, entonces ahí sí me siento solo. Es algo que se le pregunta a los otros o que yo puedo autorreportar, no otros pueden medir por mí, porque que yo tenga, porque se da en ocasiones en que la persona está conectada socialmente. Las personas se pueden sentir solas, pero tener a su pareja en la casa, sus hijos en la casa. En el caso de las personas mayores, están los matrimonios juntos, hay dos, no es uno, pero se sienten solos porque están desconectados de los otros o sienten que el apoyo que necesitan no lo tienen. Las viviendas unipersonales son otro tema, está ligado también, sobre todo en la adultez mayor, las viviendas unipersonales están asociadas con altos niveles de soledad, pero no necesariamente porque la gente vive sola, está sola, se siente sola. La gente puede vivir sola y estar socialmente muy conectada, optar por solitud y por tanto tener muy bajos niveles de soledad, o puede estar solo porque no hay más personas en la red o porque las relaciones no son satisfactorias, no son sanas o no cumplen su rol de apoyo social y por tanto se sienten solos. No está, no es uno a uno, porque se tiende a confundir que porque hay hogares unipersonales, porque la gente vive sola, se siente sola y no es el caso. Esto es un problema de salud global. La soledad es universal, se dan todas las sociedades, se dan todas las personas, tiene características diferentes de acuerdo a la etapa del ciclo vital. Los países tienen sus propios perfiles, pero es global. Y es tan global que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado, tiene la alerta, sobre todo después de la pandemia, pero este trabajo viene de mucho antes, y ha generado una comisión de conexiones sociales. Nuestra ministra pertenece a la Comisión de Conexiones Sociales y esta comisión lo que está haciendo es sintetizar información, tratar de entender cómo se distribuye este fenómeno en el mundo, cuáles son los factores más importantes, cómo lo intervenimos, qué intervenciones ya existen y publicaron recientemente unos artículos respecto de esto. Y están informando también a la gente. Hay infografías, hay videos, se está haciendo un trabajo de concientización también, porque para todas las intervenciones uno lo puede hacer desde el nivel individual, desde el trabajo cotidiano, pero también se requieren voluntades políticas para hacer estrategias más grandes. Les decía yo que la soledad no siempre es dañina. A veces puede ser que la persona, dependiendo de sus capacidades, de habilidades sociales o habilidades interpersonales o desarrollo, puede decir, bueno, necesito más gente, necesito ver gente, necesito comunicarme y vaya y haga algo. Pero puede ser que no, y que entonces las personas se empiecen a sentir solas permanentemente por años y por décadas incluso. Y entonces ahí hablamos de soledad dañina cuando es persistente o es crónica. Cada vez que yo converso con una persona, esa persona se siente sola y se ha sentido sola más que el resto a lo largo de su vida. Y tiene diferencias individuales importantes. Hay individuos que se sienten mucho más solos que otros, tienen una tendencia a sentirse solos. Está predispuesto genéticamente, pero lo que explica los genes en esto es muy, muy bajito. Por tanto, los factores que son ambientales son mucho más importantes para mirar la predisposición y son factores que pueden ser individuales o pueden ser estructurales y eso va marcando diferencias individuales. Y es una experiencia a lo largo del ciclo vital, por lo tanto, las personas que tienen mayor predisposición a la soledad, y voy a hablar aquí de soledad, esta sensación de insatisfacción o de necesidad no cubierta de lo que yo experimento en mi vida social y emocional, si es que esa persona tiene tendencia
a sentirse más sola que sus pares, entonces esto va a ocurrir a lo largo de su ciclo vital a menos que hagamos algo para cambiar esa trayectoria. Entonces hablamos de trayectorias vitales y por tanto tenemos que empezar a identificar quiénes son esas personas que se sienten más solas que otras, cuándo, porque hay momentos en la vida en que estos niveles se disparan, un poco normativos también por los cambios que van ocurriendo a lo largo del curso de la vida. Y entonces les decía yo que los países tienen sus propios perfiles también. No solo las personas tienen mayor predisposición, los países tienen mayores o menores niveles de soledad, como pasa en varios indicadores de salud y de salud mental. Y entonces tenemos países con niveles muy altos de soledad, países con menos niveles de soledad, y está ligado a las inequidades sociales de salud, está ligado a desigualdad. Por lo tanto, los países que tienen mayores niveles de desigualdad, que tienen menores recursos económicos, en que las personas viven en peores condiciones, tienen trayectorias de salud más negativas, ¿no? Viven más tiempo con enfermedades crónicas, con multimorbilidad, viven menos, y la soledad no es distinta que los otros factores de salud. Un alto en el cómo medimos cuando hablamos de soledad, porque les dije que era subjetivo, hay dos escalas que son las más usadas. Hay una que se llama de John Gerbeld, que es una autora de la evaluación de soledad y que sigue la línea de soledad que distingue entre aspectos emocionales y aspectos sociales. Es una escala que se usa que tiene alrededor de 12 ítems. Hay una versión de 12 ítems, una versión de 6 ítems para igualar esta. Se usa muchísimo y esta es la otra que está en las encuestas nacionales de envejecimiento y por eso la puse aquí. Muchos de los países de alto ingreso, Estados Unidos, Europa y algún país de Latinoamérica como México y Brasil y países en Asia están, han hecho o están armando encuestas nacionales de envejecimiento. Y usualmente las preguntas que se usan para la soledad vienen de esta escala de 3 ítems, que es de la Universidad de California. Ahora se ha denominado, esta versión de 3 ítems se ha denominado TIL, por Three Items Loneliness Scales. Y tiene estas 3 preguntas. A la gente se le pregunta si frecuentemente siente que le falta compañía, se siente aislado de los demás y se siente excluido por otros. Esas son las 3 preguntas, se ranquea de 1 a 3 o de 1 a 4, dependiendo de la escala, dependiendo de la versión, y los puntajes van de 3 a 9. Hay otra forma, que es una pregunta, estas son escalas indirectas. Yo estoy preguntando por soledad sin hablar de soledad. ¿Y por qué se ha diseñado esta forma indirecta? De John Gerber, la escala de 6 y de 12 ítems que les mencionaba, también tiene esa versión que es indirecta, porque la gente, hay mucho estigma asociado a esto y hay mucho dedismo asociado a esto. Entonces, ahora, a propósito de la pandemia, eh, estamos más acostumbrados a hablar de este tema, pero está muy asociado a estigma, la gente le da mucha vergüenza decir que se sentía solo, por lo tanto las escalas directas tienden a reportar niveles más bajos, eh, por esta asociación, sobre todo en los hombres. Pero la pregunta directa es, ¿usted se siente solo, se ha sentido solo en las últimas semanas? Y también se aplican estas encuestas nacionales y en el monitoreo que se hace mundial. Hay ahora monitoreos en Europa, hay monitoreos de la Organización Mundial de la Salud para saber cómo está distribuido esto en los países y en las regiones, porque hay diferencias, ¿no? En las encuestas nacionales se evalúa cada 2 años porque, pese a las diferencias individuales, ya que esto se vuelve a volver crónico, tiene cierto grado de estabilidad. Por lo tanto, si yo tengo niveles bajos, probablemente en todas mis evaluaciones arroje niveles bajos. Si tengo niveles altos, probablemente en todas mis evaluaciones arroje niveles altos, a menos que, en el caso de los que tienen niveles bajos y medios, pase algo en mi vida que desencadene niveles altos de soledad. En el caso de las personas mayores, por ejemplo, la muerte de los esposos, de los cónyuges, de las parejas, genera niveles más altos y por lo tanto cada 2 años podemos observar si es que hay algún pic de soledad en algún momento en las personas que venían con niveles más bajos. Eh, en estudios clínicos la evaluación no es cada 2 años, por supuesto es más frecuente, dependiendo del tiempo en que estamos interviniendo. Y hay algunos monitoreos que en mi perspectiva tienen problemas pequeños con la muestra, pero monitoreos que hacen que la gente pase tiempo solo y reporte niveles de soledad durante el día, por una semana, para ver en el fondo cuáles son los pics diarios de soledad y de aislamiento y de solitud.
Cuando hablamos de soledad persistente, en el caso de las encuestas nacionales, cuando en más de 3 evaluaciones, niveles altos de soledad o medios altos de soledad. Entonces yo pregunto en un lapso de 6 años y las personas siguen reportando. eh, Ese reporte existe. Hay gente que por un periodo de 6 años sigue diciendo que se siente sola, y más incluso, 14 años, 20 años, siguen reportando niveles altos de soledad. Y esas son las personas más en riesgo, un porcentaje más pequeño, pese a que al menos hasta el 60% incluso de personas reportan soledad. Em, Han habido estudios que miran las trayectorias, o sea, en el tiempo, estos grupos que les decía yo, cómo se comportan los grupos en el tiempo. Y entonces hay personas con niveles leves, moderados y severos, porque más o menos estable. Esa gente se va a mantener en su grupo. Pero hay un grupo de personas que sube los niveles de soledad. Hay personas que suben y vuelven a bajar cuando se estabilizan los cambios en su vida. Y hay personas que disminuyen los niveles de soledad. Y los estudios también han mirado qué factores están asociados con estos cambios en las trayectorias. Em, En el caso del aislamiento social, ¿cómo lo medimos para que hagamos la distinción? Es objetivo. La persona tiene o no tiene pareja, tiene o no tiene hijos. Esos hijos o familiares, tenemos amigos o familiares. Esos hijos, amigos o familiares, ¿en cuánto tiempo están en contacto? ¿Cuál es la frecuencia de ese contacto? ¿Se sienten o no se sienten cercanos con esos hijos familiares o amigos? La pareja, no lo puse aquí, pero si hay una relación de pareja, también se puede preguntar qué tan cercana es mi relación con el esposo, porque los matrimonios de larga data puede ser que la cercanía y emocional se haya perdido. ¿Qué tan sana es esa relación? ¿Qué tan apoyado me siento por mi esposo? Y hay encuestas que lo preguntan. Y también se incluye una dimensión que es de participación en actividades de la comunidad. La persona participa de actividades voluntarias, participa de algún club deportivo, de espacios, de instituciones, organizaciones religiosas, de actividades deportivas, etcétera. La comunidad se vuelve muy importante acá porque la participación social es una estrategia para poder acompañar a las personas que se sienten solas. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Por qué está rayado esto? Qué raro. Bueno. La prevalencia de soledad depende del lugar del mundo, les decía yo. Todos tienen sus propios perfiles. Lo hemos visto también por país, pero bueno, en términos bien amplios, depende de los grupos de edad. Los grupos de edad que reportan niveles más altos de soledad, aunque ustedes no lo crean, son los adolescentes o los adultos, depende del estudio, los adultos jóvenes. En el caso de este estudio, que incorporó 113 países, incluidos algunos países de Latinoamérica. Cuando hablábamos de adolescentes, los estudios se incorporaron dependiendo del grupo etario. En el grupo etario de adolescentes habían países latinoamericanos como México, y este grupo de adolescentes en comparación con los otros grupos etarios tenía niveles muy altos de soledad. Perdón, era el segundo grupo con niveles más altos, no el primero. El primero son las personas mayores, luego seguido los adolescentes, que no siempre están en el radar de las políticas públicas, pero es importante intervenirlos. Y entonces la diferencia era, para los adolescentes, los grupos más bajos de soledad estaban en el sudeste de Asia y los grupos más altos en la región mediterránea oriental. 14% de las personas declaraban soledad moderada severa. Los adultos jóvenes entre el 2,9% en Europa del Norte al 7,5% en Europa del Este. La soledad en la mediana edad, dícese de personas entre 30 y 59 años, también Europa del Norte y Europa del Este con los niveles más altos. Y esto se empieza a repetir para el grupo de personas mayores también. Tenemos que, cuando están incorporados los estudios de Europa del Norte siempre tiene los niveles más bajos de soledad, y Europa del Este los niveles más altos. Tiene que estar cruzado por recursos ahí. Y las personas mayores iban desde casi el 6% hasta el 21% de soledad moderada, de soledad severa, no moderada. Cuando se incluye soledad moderada, se puede llegar hasta el 50%. El aislamiento social está menos estudiado. La información que hay en la Organización Mundial de la Salud es que una de cada cuatro personas presenta niveles de soledad.
Hay otros estudios que el 33% de las personas mayores presentan niveles de aislamiento social, perdón, uno de cada cuatro presentan aislamiento social. 33% de las personas mayores pueden presentar aislamiento social. Mucho menos estudiado el aislamiento que la soledad, al ser una medida subjetiva, ha tenido más foco, entonces conocemos mucho más del alcance de la soledad. Y aquí está el mapa de la información que se cuenta a través en el mundo respecto de la soledad. Entonces hay prevalencias nacionales en algunos de los países, no en todas partes, para los distintos grupos etarios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los agrupé en tres. Tenemos consecuencias para la salud, tenemos consecuencias a nivel del tejido social, de la comunidad, y tenemos consecuencias para el sistema de salud que está ligado con las consecuencias de salud. En el caso, esto es, em, la verdad, para todos los grupos etarios, salvo algunos elementos muy particulares que son del grupo de las personas mayores, como el deterioro cognitivo y la fragilidad, ¿no? Pero en general, para todas las personas, lo que ocurre es que sentirse solo permanentemente acorta la vida, reduce la expectativa de vida y nos genera muertes que son prevenibles y aumenta la vida vivida con discapacidad producto de enfermedad, porque la respuesta a la soledad persistente es una respuesta que altera el funcionamiento, por ejemplo, del hipotálamo. Hay una respuesta inflamatoria generalizada. Está ligado, por tanto, con hipertensión, está ligado con problemas de sueño, perdón, la falta de la ñ, mi computador de repente no la pesca. Depresión y ansiedad en todos los grupos etarios, eso sí, en todos los grupos etarios muy claro. Deterioro cognitivo y demencia. Personas que se sienten solas, que declaran sentirse solas de forma reiterada, permanente, crónica, tienen mayor riesgo de demencia, está asociado con fragilidad y para eso tenemos datos chilenos, y bueno, con expectativa de vida. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Evitación social. Hay uno de los autores de soledad que dice que la soledad se contagia y no es un contagio como las enfermedades de transmisión transmisibles, ¿no? De hecho, por ahí anda esta idea de la soledad como pandemia y yo no soy muy partidaria de llamarla una pandemia, pero sí se contagia cómo. ¿A qué se refiere este autor? Eh, las malas experiencias quedan registradas en la memoria. Y si estas malas experiencias son negativas, son persistentes, o si yo me espero malas experiencias, no siempre mi experiencia inmediata. Si yo espero malas experiencias, tengo pocas habilidades sociales o las desarrollo porque espero malas experiencias, entonces puedo tener efectivamente malas experiencias. Eso queda registrado, entonces yo vuelvo a generar este círculo de expectativas negativas y luego evito contactarme con gente, evito relacionarme con otros. Entonces, no hay contacto entre los vecinos, la gente se junta poco con sus pares, participa poco. Se evita socialmente el contacto con otros, o porque tuvo una mala experiencia o porque espero una mala experiencia. Y por tanto las sociedades se empiezan a desconectar. Es algo que sí podemos observar hoy día y que va a influenciar las trayectorias de vida de las nuevas generaciones. Y por tanto también está asociado a desconfianza interpersonal, a desconfianza al interior de las comunidades. Y en el caso de la infancia y adolescencia, con la violencia escolar, el bullying. Eh, en la infancia y en la adolescencia, la soledad tiene un perfil un poco diferente. Para los adultos, los compañeros románticos, la familia, los hijos son ejes cardinales, sobre todo en sociedades más tradicionales, la red de amigos también. En la infancia y en la adolescencia, el pertenecer al grupo de amigos, la validación de los pares es cardinal y por tanto yo me voy a sentir solo si no tengo un grupo de amigos, si no pertenezco a un espacio social dentro de mi comunidad escolar, por ejemplo, y si no soy validado por mis pares. Y por tanto, desencadena violencia escolar y también la violencia escolar incrementa esta sensación de soledad. En los adolescentes está ligado con riesgo de suicidio, lo mismo que en personas mayores. Sabemos que los niveles de intento de suicidio en los mayores de 70 años es muy alto y en el caso de los hombres, sobre todo, y eso está ligado con soledad y está ligado con aislamiento, lo mismo en los adolescentes.
Por lo tanto, monitorear la soledad en la adolescencia es súper importante. El aislamiento en la adolescencia, de hecho, la soledad se vuelve un foco más grande porque el aislamiento es menos probable que en otros grupos etarios porque por obligación los chicos tienen que ir al colegio, pero también la resistencia o el desligarse del sistema escolar también está asociado con esto. Consecuencias del sistema de salud. ¿Cuánto cuesta esto? A mí me preocupa el bienestar de la gente, em, la experiencia negativa, cómo esto afecta a la salud mental, cómo incrementa la soledad y la ansiedad, etcétera, pero múltiples necesidades, sistemas limitados, recursos limitados, perdón, y por lo tanto el sistema también tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esto. Entonces, a uno siempre le pregunta, sobre todo cuando postula proyectos o habla de esto, es, bueno, pero efectivamente, ¿en qué se traduce? No hay tantos datos respecto a esto, están recién empezando las evaluaciones de gasto en salud y de costo-efectividad de las intervenciones, pero hay algún dato por ahí, lo estuve buscando, encontré. Este es un estudio en los Países Bajos del 2016, publicado en 2017. Fue una encuesta nacional en que participaron 341.000 personas. Hay datos del Sistema Nacional de Impuestos, hay datos del Sistema Nacional de Salud y además hay una encuesta a las personas. ¿Y qué observaron los autores? Hay un gasto directo, un aumento del gasto directo en salud que tiene que ver con los servicios de salud mental. 10% fue la estimación para los Países Bajos. 10% extra de gasto en salud directo solo por servicios de salud mental. Y en el caso, y hay también un gasto considerado indirecto, que es por incremento de consultas de atención primaria, incremento de consultas de especialidad e incremento del uso de polifarmacia o de fármacos. Eso es un gasto indirecto. Eh, Contrario a lo que pensamos, al menos en los Países Bajos, quienes tenían mayor gasto de salud relacionado a la soledad eran las personas de entre 19 y 40 años. Aumento de consultas, aumento de asistencias a atención primaria, aumento sobre todo del uso de atención de salud mental. Y en el caso de las personas mayores, se ve un costo más indirecto que directo, y afecta el uso de los servicios. Las personas que se sienten solas tienden a aislarse, y esa es la hipótesis que manejan los autores en base a los datos que recopilaron, tienden a aislarse y por tanto asisten menos a los servicios incluso si no se sienten bien. Entonces afecta el gasto indirecto por desuso. Y entonces hay que estar pesquisando quién se siente solo, quién se aisló, qué tipo de servicio necesita. Este es el artículo de investigación respecto de este estudio en los Países Bajos que fue publicado el 2021, perdón. Eh, Datos del 2016-2017, publicado el 2021. Hay otro estudio em, que analizó el gasto en salud en Estados Unidos. Sabemos que tenemos un sistema un poco diferente, pero el gasto en salud para las personas en Estados Unidos al sistema, no necesariamente al gasto en bolsillo. Este fue específicamente para personas mayores de 60. La soledad, de nuevo, actúa como una barrera de acceso. Las personas consultan menos o usan menos los servicios cuando se sienten solas. Y ellos calcularon que el aislamiento social genera un gasto adicional por persona al año de $1.643. Este gasto es el doble cuando son mujeres viudas que se aíslan, que es quienes tienen una prevalencia mucho más alta de soledad, y el gasto anual se traduce en $3.276 extra por servicios de salud. Ahí está el artículo. Eh, ah, estos son, espérense, no, ese no es el artículo. No lo puse la foto. El artículo que les acabo de mostrar que está ahí arriba, que es de Ladeiro, es de las fracturas de cadera. Ese es otro artículo de Europa y en Portugal específicamente. Son datos recopilados en 2016. Las personas socialmente aisladas que tuvieron intervenciones por fractura de cadera en Portugal aumentaron sus días hospitalizados, por lo tanto, días adicionales para el alta, entre 1.2 si es que el aislamiento era moderado y casi 3 días si es que el aislamiento era severo, lo que incrementa, por supuesto, los gastos
de salud porque tenemos a la gente hospitalizada más tiempo porque se recupera más lento cuando no tienen una red o se encuentran aislados socialmente. Y entonces, tenemos este gasto adicional, tenemos consecuencias a lo largo del ciclo vital en la salud, en las comunidades, especialmente importantes las consecuencias, o sea, no especialmente importantes, pero ha habido mucha investigación respecto a las consecuencias en las personas mayores porque tenemos muertes prevenibles asociadas a soledad, tenemos discapacidad, problemas de funcionalidad asociados a soledad, a propósito de lo que hacemos en Chile de la medición para prevenir la discapacidad en el EMPAM, ligado a problemas de sueño, ligado a hipertensión, ligado a obesidad, no lo puse ahí, pero ligado a obesidad, ligado a ansiedad, a depresión, a demencia y a fragilidad. ¿Quiénes están más en riesgo? Las mujeres reportan mayores niveles de soledad y cuando miramos cómo se comporta la soledad en el tiempo o en los grupos de edad, las mujeres y los hombres tienen trayectorias distintas. Hay un ejemplo que lo muestra súper bien porque de repente las trayectorias son más sutiles. Pero en este caso, la soledad en Japón y en China disminuye en la última etapa de vida, posterior a los 80, en el caso de las mujeres. Se incrementa en el inicio de la adultez mayor, pero luego disminuye. Y en el caso de los hombres, incrementa, 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 incrementa. Entonces ellos tienen menos niveles de soledad, pero incrementa más en el tiempo. Tiene una relación con la edad, que depende del país y del nivel de identidad del país, y también de las etapas normativas. Hay cosas en la vida, por cómo funciona culturalmente las sociedades, que los grupos etarios esperan que ocurran. Y por lo tanto, cuando esas cosas no ocurren en determinados grupos de edad, hay pics de soledad. Eh, Y les voy a mostrar más adelante cómo están estos perfiles y cómo se comportan los países con la relación con soledad. Pero hay grupos etarios que están más en riesgo, dependiendo del país, qué grupo es, y en determinados momentos de la vida. Em, perdón. Estos grupos en riesgo están relacionados con el de etapa de la vida que están viviendo. Está asociado a nivel socioeconómico. No todo tiene que ver con mis relaciones sociales, con el apoyo emocional que tengo, con el apoyo social, con la cercanía con otros. También tiene que ver con los recursos que tengo. Y claro, indirectamente esto impacta cuánto yo puedo relacionarme en la comunidad, pero también impacta en mi bienestar y en la calidad de vida que tengo. Por lo tanto, personas que no tienen trabajo, que tienen trabajos mal remunerados, baja educación también, las pensiones también impactan en el nivel socioeconómico de las personas mayores. Los bienes materiales que acumulo en mi vida están ligados con los niveles de soledad. Estos son factores individuales para la soledad, pero el aislamiento social funciona muy parecido. ¿Quiénes se aíslan más? Los que tienen menos educación, los que tienen problemas con el trabajo, están desempleados, los que viven con pensiones de discapacidad, por ejemplo, sobre todo en el grupo más joven que vive con pensión de discapacidad, los que viven con pensiones insuficientes en la época mayor. Esas personas también se aíslan. Se aíslan más los hombres que las mujeres, eh, salvo las mujeres que enviudan y en la última etapa de la vida. Está ligado con los recursos económicos, como les dije. Por tanto, esto está enfocado en los estudios que reportan estos factores individuales para soledad, pero para aislamiento social funciona similar. El estado civil o las relaciones de pareja son un factor protector. ¿Cuánto protegen? Depende de la edad de las personas y depende también de las generaciones. Y también de la calidad de las relaciones. Muchos de los estudios se enfocan en que la persona tenga o no tenga marido o no tenga esposa o pareja conviviente, pero estudios que han incluido además la calidad de las relaciones se dan cuenta que el estar casado solo protege si es que la calidad de la relación es buena y el estar casado puede ser un factor de riesgo si es que en el tiempo mis condiciones habitacionales cambian. Me separo, mi pareja se muere, mis hijos se van de la casa y quedo viviendo solo. El- las relaciones de pareja protegen en la medida que no cambia mis condiciones de vida y en la medida que tienen una buena calidad. Em, Personas que viven solas están en riesgo de sentirse solas, sí, tienen un mayor riesgo que las que no viven solas, si es que hay ausencia de red social.
la cantidad de personas en mi red es importante, la multitud de roles, que yo no solo tenga un rol en mi vida, los matrimonios mayores, como les decía al principio, que solo está la pareja presente y nadie más, no hay otro rol o alguien con quien yo pueda conversar cuando me enojo con esta persona, por ejemplo. Em, Eso también influye en mis niveles de soledad, la cercanía, la frecuencia de contacto, el apoyo que percibo. Cuando hay cambios en cualquiera de estos aspectos, viva yo o no solo, hay aumentos de los niveles de soledad. Los factores de salud son súper relevantes. Cómo yo percibo mi salud, más allá de la salud objetiva, está ligado, pero independiente de las patologías de salud que yo tengo, los diagnósticos que yo tenga, como yo percibo mi salud, está ligado con la percepción de soledad y también con el éxito de las intervenciones, cuánta limitación funcional tengo, las enfermedades crónicas, por supuesto, y por sobre todo la depresión. Y la depresión y algunos otros problemas de enfermedades crónicas o la em, multimorbilidad está asociada con la soledad, pero es una relación bidireccional. Las personas que están deprimidas se tienden a sentir más solas y a aislarse más, y el vivir con soledad permanente incrementa mi riesgo de soledad y de depresión y de depresión severa. Lo mismo en la multimorbilidad. Em, y hay No, factores que son psicológicos. La personalidad, la gente más extrovertida, la gente con mayor estabilidad emocional, las personas que están que tienen mejores relaciones personales, las personas que perciben más control en sus relaciones personales. Si yo me llego a sentir solo, puedo hacer algo al respecto. Entonces, creencias de control, percepción de control y creencias de control, si es que es interno o es externo. No, es que yo no le caigo bien a la gente, no, es que esto nunca ha cambiado, nunca ha sido así, no va a cambiar. Y cuánto yo me siento que puedo dominar estas relaciones. Se llama mastery en inglés. Qué tan hábil soy con mis relaciones personales, sociales, qué tan hábil soy involucrándome en la comunidad, y qué tanto puedo controlar esta habilidad. Les decía yo que la distribución de la soledad cambia. Déjenme mirar la hora. ¿Cómo de tiempo? Sí. Em, 11:44. cambia con los grupos de edad, ¿no? Cambia en todos los grupos de edad. O sea, perdón, cambia por país. La relación de soledad-edad, uno espera que sea lineal. Por tanto, a medida que nos volvemos más viejos, la soledad aumenta. No es tan así. De hecho, tiene una relación compleja que es al menos lo que llamamos en estadística cuadrática, que es que tiene una curva. Y esta curva depende del país. Lo que les estoy mostrando, este gráfico que está acá, las rayitas de colores, muestra estas curvas. Puede partir muy alto en la adolescencia o relativamente estable en la adolescencia, comenzar a subir en el tiempo, luego vuelve a bajar, y en algunos países solamente baja y vuelve a subir a partir de los 70 años. Cuando se toman solo los grupos mayores de 50, la soledad tiende a estar muy alta, alrededor de los 50 años, disminuir hasta más o menos los 70 y de ahí volver a subir. Por tanto, es una curva. Quienes tienen una soledad distinta en esta curva es esta línea aquí, Burdeos, y esa línea de Burdeos es de Australia. Estos nombres acá son distintos países, son encuestas nacionales, algunas de envejecimiento, otras que son del ciclo vital, son de encuestas nacionales de salud, y por lo tanto marcan cómo se comportan. Esta verde clarita que tiene una curva muy marcada, como una U invertida, esa es de los ingleses. Yo hice mi tesis en Inglaterra, por eso, con datos ingleses, por eso sé. Y entonces partimos con ciertos niveles en la adolescencia, luego se curva un poco, se tiende a disminuir, los adultos se insertan en la vida laboral, tienen al menos contacto social con sus colegas, y luego a medida que estos roles van cambiando y que las dinámicas de vivienda o de vida van cambiando, las dinámicas relacionales, tiende a aumentar. Esto tan diferente por grupo por género también es diferente. Y esto que les decía yo, tendemos a pensar que la soledad aumenta porque uno cumple años. Les acabo de mostrar que sí aumenta al final de la vida, pero en el periodo entre los 50, que es la adultez media, y los 70 años, la soledad la verdad es que se mantiene estable. Y este estudio que acaba de ser publicado, donde participó un chileno, Esteban Calvo. Esteban Calvo es el decano de la Facultad
está me parece que es de Ciencias Sociales de la Universidad, bueno, es de la Universidad Mayor. El Esteban participó de este estudio, ocuparon 29 países y lo que mostraron fue que sí, efectivamente están estas curvas, las personas mayores, uno tiende como a ver un incremento en la soledad después de los 70, pero esto depende del país y del nivel de inequidad, depende del perfil del país, del nivel de inequidad económica, pero también de la distribución de ciertos factores en el país. Y aquí hay un gráfico. Hay países en donde la soledad está más agrupada en los grupos, a ver si me resultó esto. Ahí está. Más agrupada en los grupos de adultez joven. O sea, adultez joven, adultez media. 45 a 60 años o 50 a 60 años. Estados Unidos y los Países Bajos tienen mayores niveles de soledad en grupos de adultez media, en plena época productiva laboral. Hay países que tienen niveles de soledad estables a lo largo de sus grupos etarios. Por lo tanto, volverse más viejo no es un riesgo para tener mayores niveles de soledad. Esto solo tomando adultos mayores por si acaso. Y hay otro grupo de países muy grande que tiene niveles de soledad en las personas más viejas, que son las que están por arriba del cero. Entre ellos México, que es lo más cercano a nosotros porque es el único país latinoamericano que estuvo involucrado en esto por los datos que tiene. Y entonces sabemos que no es que edad igual soledad, son las condiciones en las que yo viva, las condiciones del país donde estoy y las condiciones personales en las que yo viva o individuales. Este es un estudio que hice yo en que asociamos también inequidad país, cómo cambian los niveles de soledad en los distintos países asociados a su nivel de inequidad. Entre más desigual el país, mayores niveles de soledad, ven que es una línea directa. Aumenta la inequidad, aumenta la soledad. Estados Unidos y Israel eran los con Gini Index, que es una medida de inequidad macroeconómica del país. Estamos hablando de que las condiciones macro del país influyen a nivel individual porque influyen las condiciones en las que yo vivo y el acceso, ¿no? Estados Unidos ahí, Israel tenía los niveles más altos. Aquí hay otra comparación de cómo se comporta la soledad en los grupos de edad, pero por generaciones. Esta idea de la pandemia de soledad y de que vamos de mal en peor, no es tan así, les decía yo, porque las generaciones de los baby boomers, que son las personas nacidas entre el 45 y el 64, con un par de años de diferencia dependiendo del lugar del mundo, porque esta clasificación partió en Estados Unidos, pero se extendió hasta Europa y en Chile también tenemos un grupo similar a los baby boomers, que son los nacidos en esa época más o menos, que es alrededor de después de la Segunda Guerra. Ellos tienen trayectorias de vida diferentes y por lo tanto la relación soledad y edad depende de la generación. Generaciones muy, muy antiguas, alrededor de la Primera Guerra Mundial, tenían niveles muy altos de soledad. La soledad se estabiliza, aquí queda como, depende del país, del lugar igual, pero aquí queda como más claro en esta curva moradita. Se estabiliza o disminuye en los baby boomers y luego estamos viendo que la generación X o los nacidos después del 65 está en algunos lugares disminuyendo, en otros aumentando. Entonces no sabemos hoy día cómo las generaciones nuevas van a envejecer. Podríamos esperar que aumentara, pero no necesariamente, entonces hay que observarlo. La mayoría de los estudios, los baby boomers lo hacen mejor. Acá hay mapas para Inglaterra, hay mapas para Estados Unidos, para la Europa continental, donde es un poco diferente en la Europa mediterránea. Ahí hay un aumento de la soledad. La Europa mediterránea tiene niveles más altos y la soledad sigue aumentando en los años. Y la soledad en la Europa del Norte siempre, nórdica también tiene un comportamiento un poquito distinto. Ahí está el artículo de esto. Esto es de mi propia tesis, una pura curva para que sea más claro. Estos son los ingleses. Como les dije, todos los países tienen perfiles particulares por las condiciones económicas, macroeconómicas, protección social, sistemas de salud, distribución de edad, distribución de género. Yo hice este estudio en los ingleses porque, bueno, parte del estudio de la encuesta nacional que evalúa a personas de 50 a 90 años. Los iré evaluando hace 20 años, tenemos datos de soledad por 14.
Y entonces estas curvas están hechas, lo que hice fue separar la influencia de la edad con la influencia solo del tiempo que pasa en el país en ese tiempo y cómo influye la soledad, y la diferencia de las generaciones, de cuándo yo nací, en qué año. Solo para personas mayores, sí. Fueron más de 14.000 participantes que contribuyeron a más de 61.000 observaciones porque entran y salen del estudio, depende de los años. Y tenemos diferencias de hombres y mujeres, están atenuadas porque hay factores ahí incorporados en esa curva, pero diferencias de hombres y mujeres. Las mujeres tienden a aumentar sus niveles de soledad mucho antes. Aquí no está separado por cuidadores, que es un factor importante. Tienden a aumentar su nivel de soledad mucho antes en el tiempo, o sea, en la etapa del ciclo vital. Y es esta curva, ¿no? Partimos con niveles más o menos altos a los 50 años, cuando estamos en edad productiva todavía. Luego disminuyen los niveles de soledad y en el caso de los hombres vuelve a aumentar alrededor de los 70, en el caso de las mujeres alrededor de los 60. Aumentan los niveles de soledad. La línea gris está asociada con la dispersión que hay entre personas. Esto tiene que ver con las generaciones, que les decía yo. Los grupos nacidos en 1912 y los grupos nacidos hasta 1968 se han comportado distintos. Está aumentando de nuevo, estamos viendo una curva inversa, veníamos bajando, 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 las generaciones tenían menos niveles de soledad y luego han comenzado a subir otra vez. Tenemos que ver si estos grupos de generaciones más nuevas, que son más jóvenes también, aislé el efecto, pero son más jóvenes también, cómo van a comportarse cuando alcancen la misma edad que tenían los de 1912. Porque hasta aquí estos de 1968 alcanzaron hasta los 70 años. Entonces, cuando pasen los 70 años, vamos a ver cómo se comporta esa curva. Y luego, ¿qué va a pasar con las generaciones que hoy día son adolescentes, que hoy día son adultos jóvenes que vivieron la pandemia, por ejemplo? Y estas son las tendencias del Reino Unido en los 14 años. Hay una leve, leve baja, que se traduce como en un 1% menos por año. Y las generaciones también se comportan diferente en eso. La línea azul, que está primero, al lado derecho de la pantalla, la línea azul que está primero corresponde a la generación más antigua, que son los nacidos en 1912 hasta 1917. Esas personas aumentaron su nivel de soledad en el tiempo, independiente del Plan Nacional de los ingleses. Otras generaciones disminuyeron, que es lo que vemos ahí cuando están todos como juntos. Entonces depende de la generación, la trayectoria de vida que yo tenga, en qué condiciones del mundo, históricas del mundo nací, qué estaba pasando, qué me tocó vivir cuando yo era joven, qué me tocó vivir como adolescente, qué me tocó vivir como adulto, va a marcar mi trayectoria de vida y va a marcar también el impacto de los planes nacionales. En el macro sí está disminuyendo, lento, pero disminuyendo. Cuando miramos los grupos etarios y los grupos que nacieron en diferentes momentos, ahí el efecto es diferente. Por lo tanto, tenemos que buscar los grupos de edad más en riesgo, pero también a aquellos que están comenzando a vivir para moldear mejor sus trayectorias de vida. Estos datos son desde el 2005 hasta el 2019 en Inglaterra. ¿Por qué estoy aquí? Aquí está. Y entonces, me pregunta la gente, bueno, datos ingleses, datos de Europa, cada perfil, cada país tiene su perfil. ¿Qué pasa en Chile? En Chile pasa algo no tan distinto que todos los otros países de alto ingreso. Nuestros ingresos se parecen a los de México en términos de producto de ingreso per cápita, macro, y en términos de inequidad también. Se parece a México y se parece a algunos países de los que tienen niveles más altos de soledad, como Bulgaria. Em, y no tenemos evaluaciones nacionales, pero tenemos, por ejemplo, el termómetro de la salud mental en la 10ª ronda, nos mostró que hay diferencias del grupo por edad, o sea, de soledad por edad. El grupo de 35 a 44 años, los adultos en edad productiva se sienten solos y seguidos de las personas mayores de 55. Luego, el 18% en noviembre del 2024 declararon sentirse solas en esta escala de 3 preguntas que yo les dije, que les conté al principio. Mujeres más, hombres menos. Y por supuesto hubo un incremento de los niveles de soledad en la pandemia, que fue lo que generó toda esta eh, ola de interés, porque subieron los niveles de soledad en todo el mundo, hubo un aumento significativo de los niveles,
pero se ha ido estabilizando de a poco, va y viene, dependiendo de qué está pasando en la contingencia nacional. Entonces tenemos factores individuales muy importantes, pero también tenemos factores macroestructurales. ¿Qué más pasa en Chile? Hay un estudio, hay dos estudios muy importantes en Chile, hay estudios cualitativos, pero en términos cuantitativos, de las personas mayores. El primero de ellos evaluó a las personas mayores, ahí está el artículo, de la Marcela Carrasco, evaluó a 1.217 personas mayores de la región metropolitana, 53% eran mujeres, en promedio de edad tenían 70 años, iba desde a personas mayores de 60. 45% de las personas tenían algún nivel de soledad. Es bien transversal sentirse solo en algún momento. 13% de esas personas declaraban que se sentían así siempre o muy frecuentemente en una de las preguntas, de esas preguntas de ¿se siente con suficiente compañía? ¿Siente que lo excluyen? ¿Se siente aislado? Al menos uno de esos ítems decía sí todo el tiempo. Y el 4% decía sí a todas las preguntas. Ese es el grupo más en riesgo, el 4% de sus adultos mayores. ¿Con qué factores estaba asociado? Familia disfuncional, relaciones disfuncionales, síntomas depresivos eran súper importantes, vivir solo, no tener una pareja romántica, tener poco contacto con amigos y familiares, sentir poco apoyo social y la baja sensación de autoeficacia, de que yo puedo cambiar mis condiciones. 2.100 personas mayores de 60 años en otro estudio, un estudio recientemente publicado por la Beatriz Carrasco, eso fue su tesis doctoral, miembro de mi CARE también. Em, personas, ah, aquí el porcentaje de soledad no es lo más importante. Lo más importante de este estudio, encuentro yo, es que ellos encontraron que entre tener muchas patologías, la multimorbilidad a los mayores de 60 y estar en la condición de fragilidad de las personas mayores, ¿qué mediaba esta relación de que yo esté muy enfermo y además sea un adulto mayor frágil? Era la soledad, el aislamiento y la depresión. Entonces, si nos hacemos cargo de esto, podemos disminuir los niveles de fragilidad. La soledad y el aislamiento tenían un rol mediador más leve que la depresión, pero tenían un rol que era directo e indirecto. Solo porque yo me siento solo puedo aumentar mi riesgo de soledad, o sea, de fragilidad, si es que tengo muchas enfermedades, muchas patologías, y también a través de incrementar la depresión, tiene este rol indirecto. Aquí está el artículo, recientemente publicado ahora en marzo, en abril del 2025. Eso es lo que pasa en Chile. Eh, ¿Qué más tengo que mostrarles? Bueno, esperamos, pensamos, y por los datos que hay de las encuestas de calidad de vida en la salud, por las encuestas que hay del termómetro social, por algunos estudios que están dando vueltas, hay ahora varios fondos en Chile funcionando para soledad. Fondos que están midiendo la distribución de soledad, fondos que están midiendo intervenciones para soledad. Vamos a tener resultados pronto, pero ese es el perfil que tenemos más o menos. Esperamos niveles parecidos a los países de alto ingreso. Esperamos también que nuestras generaciones se comporten un poco similar. ¿Qué nos protege? Que tenemos un sistema de salud como en países de alto ingreso estructurado en red. Tenemos esta visión comunitaria del sistema de salud, que puede ser que no nos esté protegiendo hoy día o puede ser que sí, no lo sabemos, no tenemos los datos, pero que sí son una tremenda herramienta. Que tengamos un sistema comunitario, que tengamos una perspectiva integral, que tengamos medicina de familia. La APS universal que viene ahora también es una tremenda herramienta que podemos hacernos cargo. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? La Organización Mundial de la Salud tiene un mapeo de evidencia de los resultados de las intervenciones y cuáles son las brechas, dónde nos falta hacer cosas, qué cosas nos faltan. La soledad, como les decía yo, tiene estos factores individuales, por lo tanto, podemos hacer cosas con la persona uno a uno o que la persona se autoayude a mejorar sus niveles, pero también hay cosas que son estructurales, que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas, las condiciones en las que envejecen, las condiciones de salud. En este estudio que acaban de publicar, que viene de la Comisión de Conexiones Sociales, que está liderado por la Vivian Welch, en este mapa se mostró que, bueno, hay 513 estudios. 80% de los estudios tenían intervenciones a nivel grupal. Juntar a las personas en grupos lo hace el sistema de salud muy seguido. Otro 24% tenían intervenciones uno a uno o mezcladas con grupal. Intervenciones realizadas en diferentes sectores, no solo el sector de salud. El sector de salud es el que más interviene, 80% de los estudios publicados de las revisiones sistemáticas o de los estudios primarios, 70% de los estudios primarios, eran del sector de salud, pero
el área de las artes y el entretenimiento. ¿Por qué? Porque se sabe que el arte, participación en actividades artísticas protege la salud mental, la salud cerebral y la salud física, disminuye la inflamación, genera conexiones neuronales distintas, genera comunidad también. El área de la arte y del entretenimiento también tiene ahí intervenciones que las han estado evaluando. El área de educación, sobre todo en las personas más jóvenes, el área más espiritual de las organizaciones religiosas, áreas de nutrición, trabajo. Hay intervenciones que tienen que ver con el transporte, con el medio ambiente, con el ambiente en el que me estoy desenvolviendo, el hermosear mis espacios comunitarios. Y también hay intervenciones de trabajo. Personas sin trabajo se sienten más solas. Em, diferente administración de las intervenciones. Hay intervenciones que son autoaplicadas. Me puedo quedar en la casa, o sea, me entregan un manual, me entregan unas indicaciones y yo hago cosas. O hay intervenciones que me entrega un tercero. Voy a un lugar donde alguien dirige estos grupos, ¿no? O me llevan a una intervención que tiene que ver con el arte o la salud o el ejercicio. Mayoritariamente las intervenciones están para personas mayores. ¿Y dónde falta? Sociales y comunitarias. Hay, sobre todo ligadas a la recomendación social, al arte, al ejercicio. En la comunidad hay, pero hay pocas. Y donde también hay muy pocas en comparación con la cantidad de estudios que existen, es en intervenciones que son estructurales, que son sociales estructurales, políticas, planes, programas de intervención en salud. Acá está una imagen del mapa, está en la página de la Organización Mundial de la Salud. El tamaño de los círculos tiene que ver con eh, la calidad de la evidencia. Están categorizadas si son para soledad, para aislamiento social, para conexión social, para calidad o bienestar de vida y así. Están categorizadas por resultado de salud que estamos evaluando y son de diferente tipo, si son autoguiadas, si son con un tercero, etcétera. Ahí está el mapa, uno puede entrar al mapa y empezar a filtrar cuántos estudios hay, la calidad de los estudios, a quién está dirigido. Aquí hay algunos reportes, hace como datos generales del artículo del mapa. Eh, un porcentaje muy alto de las intervenciones buscan cambiar esto son intervenciones psicológicas primero. Muchas de las intervenciones, la mayoría de las intervenciones son intervenciones psicológicas. ¿Y de qué área la psicología? De la psicología cognitiva conductual. Y entonces busca cambiar las ideas detrás de la evaluación que yo hago de mis redes y las ideas disfuncionales asociadas a lo que me pasa. Otro grupo de intervenciones tiene que ver con desarrollar habilidades sociales e informar a la gente de qué se trata esto y qué se puede hacer. Otro grupo tiene que ver con el autocuidado de mi alimentación, sueño, de hacer cosas en la comunidad, del cuidado de mis relaciones sociales. Y aquí está lo que les decía yo del grupo de quien interviene, están mayoritariamente en personas mayores. Esto es otro estudio que tiene que ver con la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, lo que hizo fue formar una comisión también que está haciendo monitoreo, vigilancia de qué está pasando con la soledad y el aislamiento social en Europa y cuáles son las intervenciones que existen. Llegaron a la misma conclusión. Bueno, la Organización Mundial de la Salud se nutre mucho de esta información también. No está solo Europa, pero aquí hay un paneo más específico de los países de Europa, principalmente para personas mayores. En el caso de Europa, principalmente para conectar a la gente con otra gente. Tiene que ver con más actividades comunitarias y actividades muy grupales de la índole de la psicología o del ámbito de la psicología. ¿Cuáles son los resultados? En el caso de las personas mayores, son efectivas para reducir la soledad. Las intervenciones grupales y las intervenciones psicológicas individuales son efectivas para reducir los niveles de soledad. Eh, las intervenciones sociológicas, en el caso de los hogares de larga estadía, de interacción con el entorno, con el ambiente, con los grupos, los voluntarios a los hogares de larga estadía. Y ahí todavía no hay conclusión, no hay datos concluyentes respecto a las intervenciones tecnológicas. Hay estudios que muestran que para las personas mayores es súper útil la tecnología porque los mantiene conectados aunque se vivan solos o que haya un hogar solo de personas mayores, pero en el caso de los jóvenes es súper dañino el exceso de uso de pantallas, el exceso de tecnología.
En las personas jóvenes los resultados también son positivos. Las intervenciones tienen que ver con el entrenamiento más de habilidades sociales, mucho más que lo terapéutico, tiene que ver con el entrenamiento de habilidades sociales, con aprender hobbies, con aprender a buscar apoyo emocional y social. Y también hay de terapia psicológica. Y todavía necesitamos saber qué pasa a largo plazo con los jóvenes, porque hay más estudios en personas mayores. El caso de las terapias cognitivas y narrativas, que son como las más estudiadas aquí, son súper útiles para personas mayores, son útiles para personas con cáncer, son útiles para los padres y cuidadores, para las personas viviendo con soledad, para los exmilitares. Estos estudios vienen de Europa y de Estados Unidos. Para los inmigrantes y para los refugiados también es útil. Hay grupos, además de los grupos etarios, hay grupos más en riesgo. Las minorías sexuales están en riesgo, los migrantes están en riesgo, las personas con problemas crónicos están en riesgo, las personas viviendo con VIH están más en riesgo que la población general. Hay otro estudio, que es lo último que les voy a mostrar, que tiene que ver con una revisión de las políticas nacionales. Hay 23 documentos publicados respecto a políticas nacionales de algún tipo. En este mismo minuto hay en vigencia 3 planes nacionales, parecido a nuestro plan de demencia, pero para soledad. De hecho, Inglaterra tiene un ministerio de soledad, y tiene un plan nacional que involucra a todos los sectores, distintos niveles. Esto está reproducido también en Japón, que hasta hace poco eran solo algunas políticas, unas legislaciones, pero ahora se transformó en un plan, y en Australia. Dices del Reino Unido, estamos hablando de Escocia, Irlanda del Norte, si lo dije bien, espero no estar equivocada, y Gales e Inglaterra. Los 4 tienen un plan, el plan nacional involucra estas 4 regiones del Reino Unido. Los documentos contemplan información, que fue el análisis que hicieron, sobre la geografía, cómo se distribuye, lo urbano y lo rural. Las personas en lo rural se encuentran más en riesgo, están más aisladas también, se encuentran más en riesgo de soledad. ¿Quiénes son los grupos? ¿Cuál es el rol que cumple el transporte? ¿Cuál es el rol que cumple la vivienda, las condiciones de vida, los espacios comunitarios, el rol de la recomendación social, que vamos a discutir después, los aspectos sociales que tiene la soledad y el aislamiento, las consecuencias de salud, los elementos económicos? Algunos tienen compromisos económicos, otros no, solo hacen el análisis, y compromisos políticos que se requiere de los legisladores, de la política pública. Hay algunos documentos que involucran esta información. Ahí está el artículo. Este es un mapa que muestra dónde están las cosas. En Europa está la Unión Europea, el documento es por la Unión Europea. En Estados Unidos y en el sector de Canadá también hay harto de reportes técnicos. Hay páginas de gobierno en una parte de Europa, hay algunas políticas ahí incipientes en Italia, por ejemplo, y acción y estrategia, como les decía yo, en 3 lugares. Eso, muchas gracias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.